Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video un poco diferente porque quisiera hablarles de una realidad y de la realidad que se vive estando en Canadá. No es la primera vez que hago este video y no es la primera vez que digo que de pronto Canadá no es para todo el mundo y el sueño canadiense no es para todo el mundo o no se acomoda a todas las personas que quieren venir a Canadá. Muchas veces escuchamos toda esta información, pero incluso muchas veces esta información no quiere ser escuchada. La gente no escucha o no entiende la magnitud de estas consecuencias y de cómo es vivir en Canadá, tanto lo bueno como lo malo. Cuando estaba en Colombia y viajaba a Estados Unidos, sentía que llegaba al paraíso, que mi vida iba a cambiar cuando pisara un pie en ese país, y muchas veces me pasó también con Canadá. La primera vez que llegué a Canadá, sentía que mis sueños se iban a completar por completo, que mi vida iba a dar un giro 360 grados apenas llegar al país. Y muchas veces esto está, digamos que influenciado por lo que vemos en las películas, por lo que vemos en las redes sociales, y no siempre se cumple a cabalidad. Yo tengo que aceptar, y es una realidad que le ha pasado seguramente a muchísimas personas que ya han migrado, nos damos cuenta que después de que hacemos todo el esfuerzo que significa migrar a Canadá, que es recolectar información por mucho tiempo, tener ese sueño vivo, recolectar dinero, muchas veces llegar dejando nuestras familias y todo lo que tenemos en nuestros países, llegamos aquí a Canadá o al país donde emigremos con una sensación de luna de miel. Es decir, que todo lo vemos perfecto y que sentimos que todo el esfuerzo que metimos en este sueño se está viendo recompensado. Todo en ese país al que llegamos es perfecto y todo va a cambiar y tenemos un futuro muy prometedor. Y aunque en opinión personal a mí me parece que Canadá sí puede ofrecer a muchísimos de sus migrantes un futuro muy prometedor, muchas veces nos damos cuenta que de pronto el esfuerzo que le metimos y las ganas que le metimos son demasiados, y esto nos puede confundir porque muchas veces por el afán o por las experiencias que vemos de otras personas sentimos que de pronto nuestro esfuerzo o lo que estamos viviendo no es valioso. Por eso hoy quiero hablar de pronto no de lo feo de Canadá, pero de cosas que tenemos que tener en cuenta, de cosas que de pronto muchas veces se nos olvidan o se nos olvida que la gente nos diga antes de llegar a este país. Primero, y muy importante, que yo siempre les digo, siempre trato de recalcar que es importante decir que hay una provincia para cada persona. Sin embargo, por toda la información que existe en las redes sociales, que me parece muy beneficiosa, sin embargo, muchas veces nos da el sentido de que porque una persona está viviendo una experiencia muy buena y una vida muy buena en una provincia, nosotros también la vamos a vivir igual de buena. Y muchas veces no nos damos cuenta que esa persona, los gustos de esa persona, la vida de esa persona y las metas de esa persona son tan diferentes a nosotros que no significa que nosotros vamos a tener la misma experiencia en esa provincia. Equivocarnos de provincia, por decirlo así, nos puede añadir al tema de emigrar una frustración inmensa, porque vamos a estar en un lugar que no queríamos y sobre todo con expectativas que no esperábamos. Por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre hago mucha buena propaganda de la isla del Príncipe Eduardo porque yo como persona individual la paso muy bien, que se acomoda a mis planes de vida, a mis planes tanto en este momento como en el futuro. Sin embargo, no es secreto para nadie que la isla del Príncipe Eduardo ha sido tomada por muchos inmigrantes como puente para conseguir la residencia y luego irse a otras provincias, y obviamente esto, aunque es una decisión personal, sí es un grave problema porque le están quitando la oportunidad a muchas personas que de pronto sí quieren llegar a la isla del Príncipe Eduardo por su seguridad, por las familias con las que viven y si se quieren quedar aquí a largo plazo. Como lo digo, la isla del Príncipe Eduardo no es para todo el mundo, pero es un gran vividero si ustedes se acomodan a las oportunidades que ofrece esta provincia. El segundo tema que me gustaría aclarar o que me gustaría hablar acerca de es que muchas veces llegamos con expectativas muy altas. De nuevo, las expectativas que nosotros tenemos y que nos formamos desde nuestros países pueden hacer la experiencia totalmente diferente. Muchas veces llegamos con expectativas de ocupar los mismos puestos que ocupamos en nuestros países y la mayoría de veces esto no se cumple. Esto pasa en todas las provincias de Canadá y muchas veces nosotros no sabemos cómo es la vida de un inmigrante hasta que la vivimos. Por ejemplo, seguramente en nuestros países de Latinoamérica tenemos mucha inmigración de mismos países latinoamericanos y muchas veces estas personas llegan a cumplir puestos de entrada, puestos que no requieren educación y que muchas veces pagan muy poco. Incluso ustedes pueden hacer una reflexión personal de cómo ustedes tratan a los inmigrantes o el pensamiento que existe entre sus países o entre sus personas a los inmigrantes, el trato que se les da.
Obviamente esto es un tema que debe cambiar y ojalá lo pudiéramos cambiar poco a poco. Sin embargo, como se los digo, no lo sabemos y no sabemos cómo se vive hasta que se está viviendo en ese momento. Y muchas veces, como se los digo, llegamos a vivir esas vidas que muchas veces hemos visto desde lo lejos. Cabe aclarar que en Canadá la oportunidad y la posibilidad que uno tiene de seguir escalando, obviamente con un esfuerzo muy grande y afiliado a ese sueño y a esas ganas, existe. Es decir, sí se puede escalar y sí se pueden llenar esos vacíos si se pone esfuerzo, si se cumplen las metas de idiomas, si se cumple la adaptación a este país. Sin embargo, es algo que no mucha gente está dispuesta a hacer. Mucha gente está dispuesta a emigrar a Canadá o a sus provincias. Sin embargo, no todo el mundo y no todos los inmigrantes están dispuestos a cumplir trabajos de entrada o empleos de entrada, a de pronto adaptarse con los idiomas y a la cultura del país. El tercer tema al que me gustaría hablarles es que muchas veces no nos damos cuenta que los primeros años son muy difíciles. Después de que pasamos esa época de enamoramiento, de que la provincia, el lugar en donde estamos es hermoso y todo funciona muy bien, nos damos cuenta y llegamos a la realidad de un golpe, de que todas las expectativas que teníamos no se hacen verdaderas en un corto tiempo. Muchas veces, como se los digo, llegamos a hacer trabajos que ni siquiera nos gustan, que no están relacionados con nuestra experiencia o incluso con nuestros estudios, y hasta muchas veces también nos damos cuenta que esos trabajos que nosotros decíamos que nunca íbamos a hacer, los terminamos haciendo. Para muchas personas es muy diferente deshacerse del estatus y venimos con ese estatus o cargamos ese estatus hasta Canadá y creemos que por tener un estatus en nuestros países se va a trasladar a Canadá, y esto la mayoría de veces no pasa. Siempre pensamos que de pronto porque tenemos tenemos dinero en otros países o incluso un trabajo respetable y una profesión respetable, se va a trasladar a Canadá. Y esto, sin embargo, aunque no es en todos los casos, se olvida muchas veces. Esto aquí en Canadá no les importa si tú tenías mucho dinero en tu país o vienes de una familia de renombre o incluso tienes una profesión muy respetada en tu país. Incluso las profesiones que son más respetadas allá en nuestros países no siempre son respetadas aquí en Canadá. Aquí no importa si tú eres el gerente del lugar o la persona que limpia, se trata a las personas como igual, y a pesar de que es algo que nosotros seguramente deberíamos aprender, es algo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo adaptarnos. Además, también los primeros años son muy difíciles y apretados en dinero, bien sea porque estemos estudiando o trabajando, y muchas veces, como se los digo, más allá de que estemos apretados en dinero, es que no vivimos como vivíamos en nuestros países. Entonces siempre cargamos con esa comparación y con esas expectativas que nos pueden hacer muchísimo daño. Muchas veces también pensamos que países de primer mundo, incluyendo Canadá, son países ricos, y esto se traslada al pensamiento de que nosotros nos haremos ricos en ese país porque vivimos en un país rico. Por ejemplo, muchas veces no nos imaginamos que vamos a terminar pagando casi 1.500 o incluso más dinero en simplemente renta. Muchas veces sí ganamos más dinero del que podríamos hacer en nuestros países cumpliendo la misma profesión o el mismo trabajo. Sin embargo, mucho de ese dinero se va tanto en cosas básicas como en impuestos. Así que existe la realidad de que si trabajas constantemente las horas que son, el tiempo que es, seguramente sí vas a tener una estabilidad financiera muy importante y vas a vivir cómodo. Sin embargo, no te vas a volver rico y no está el pensamiento de que vas a poder comprar yates y comprar una mansión porque ahora ganas en dólares. Para añadir al tema de que los primeros años suelen ser bastante difíciles mientras nos acomodamos, también quisiera añadir el tema del clima, porque muchas veces nos imaginamos desde nuestros países que podemos aguantar temperaturas muy altas o muy bajas. Sin embargo, cuando llegamos a vivirlas es cuando nos damos cuenta que definitivamente hay que hacer un proceso completo de adaptación a el clima, que tenemos que vestirnos bien y que tenemos que asegurarnos y adaptar la vida de nosotros a ese nuevo clima o a ese nuevo ambiente. Un tema también muy importante de por qué Canadá de pronto no es para todo el mundo es el tema de la salud mental. Este tema es muy importante porque muchas veces mi experiencia personal desde Colombia, cuando estaba triste o cuando alguien cercano a mí se sentía, digamos que no tan cómodo con su salud mental, muchas veces era un tema que no se hablaba o inclusive pensábamos muchas veces que era un tema pasajero. Sin embargo, en Canadá descubrí que la salud mental era tan importante como la salud física y que era un tema al que debíamos prestarle mucha atención. Muchas veces como inmigrantes venimos con ese estigma de salud mental, y cuando llegamos aquí e incluso estamos sufriendo con la salud mental y nos vemos que estamos batallando con esto, no sabemos cómo acudir
o cómo solucionarlo, porque existe ese estigma entre nosotros y muchas veces esto nos puede jugar una mala pasada. Venimos de una cultura diferente, donde tenemos que hacerle cara a muchos cambios, empezando desde que anochece muchísimo más temprano, de que tenemos menos horas de luz, de que el clima es mucho más abrupto y puede cambiar nuestros planes diarios. También muchas veces tenemos que acomodar a la cultura, a que de pronto en nuestros países era más fácil para nosotros hacer amigos, hasta donde el vecino le hablabas, muchas veces ahora tenemos un poco de pena o incluso no manejamos el idioma o lo manejamos a medias y esto nos hace difícil las interacciones. Además, también como latinos somos muchísimo más abiertos y los canadienses son un poco más cerrados y las interacciones son diferentes. Y esto muchas veces nos choca muchísimo. Además, también nos encontramos con situaciones, como se los digo, que traíamos muchísimas expectativas y de pronto no cumplimos nuestros sueños. Quiero que ustedes sepan que esto puede pasar en los primeros años, pero también puede pasar después de que hayan vivido en Canadá muchísimos años. Y lo importante es que ustedes acudan con un profesional, traten esa salud mental igualmente como la física y tan importante como la física y seguirse adaptando al país. Es algo que es normal y que va a pasar en el camino de adaptación. No a todo el mundo, de pronto hay gente que es un poco más fuerte o tiene, digamos, esos mecanismos para adaptarse un poco más fácil. Sin embargo, es algo que le pasa a muchos inmigrantes. Otro tema muy importante de por qué Canadá no es para todo el mundo son los impuestos. Nos vamos a dar cuenta cuando estamos viendo aquí que nada en Canadá es gratis. Muchas veces vemos propaganda de que la salud es gratis o de que están anunciando cosas gratis y muchas veces nos damos cuenta en nuestro primer pago que nos quitan 500, 600 dólares de nuestro trabajo. Y una piedra muy difícil de tragar y algo que no estamos acostumbrados es que muchas veces entre más trabajes o entre más ganes, más impuestos te van a quitar. Pero por otro lado, a mí personalmente me da tranquilidad saber que esos impuestos que me quitan se van a bienes comunes y son bien manejados. Podemos ver que la gente puede acceder a educación, podemos ver que la gente puede acceder también a salud y aunque seguramente esos sistemas tengan algunos cambios que hacer, y que no sean perfectos, sí podemos ver que estos impuestos y este dinero es bien manejado. Y por eso siento yo que Canadá no es para todo el mundo. Cada quien habla de su experiencia y de cómo le ha ido. Hay gente que le ha ido excelentemente bien y llevan años viviendo aquí y son felices. Hay gente que de pronto no se ha podido acomodar y esto no tiene nada de malo. También es importante que nosotros sepamos que muchas veces las experiencias que nos cuentan son experiencias buenas. La mayoría de experiencias que nosotros escuchamos son las buenas y las exitosas y muchas veces ocultamos las experiencias malas. Entonces también tienen que hacerse a la idea de que no es que las experiencias malas no existan, sino que de pronto son menos contadas que las buenas. Por eso es importante que nosotros cuando estamos haciendo todo nuestro plan de migración sepamos los dos bandos, sepamos los pros que vamos a recibir, sepamos los contras que vamos a recibir y sepamos que esto van a tener consecuencias de lado y lado. Para que así cuando lleguemos a Canadá no lleguemos con expectativas erróneas que de pronto no se van a cumplir o son muy altas en los primeros años y también que sepamos lo que vamos a poder alcanzar en un corto plazo. Recuerda que tú eres el único que tomas la decisión y que esta decisión tienes que asegurarte que sea una decisión muy informada, ya que muchas veces puede ser nuestro propio error llegar al lugar equivocado o con las expectativas equivocadas porque la transición va a ser muy difícil y muy complicada, incluso a veces imposible. Quiero también que se queden con el mensaje de que para mí personalmente en los 6 años que llevo viviendo en Canadá, siento que he tomado la decisión correcta. Yo soy feliz de vivir en Canadá. Para mí ha funcionado esta experiencia como migrante y aunque mi vida se partió en dos en el momento en que llegué a Canadá, soy feliz aquí, viviendo aquí. Espero que hayan podido ver este video completo, que me cuenten ustedes qué piensan de los contras de pronto que no vemos o de la realidad detrás de bambalinas de vivir aquí en Canadá. Déjenme en los comentarios si de pronto ya están en Canadá y han vivido otros factores de los que no hablé. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!